Asociación Dominicana de la Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma y el Ministerio Luz del Cuarto Ángel presentan una entrega más de su programa Iluminando la Tierra a través de la Biblia. Nuestro objetivo es presentar a Jesús el Cristo y a la Biblia como el fundamento inamovible de toda doctrina, destacando el cumplimiento de las profecías a través de los eventos históricos y actuales. Hola mis queridos hermanos, me gustaría compartir un tema muy interesante de la palabra de Dios. Un tema que toda la cristiandad está de acuerdo con él hasta cierto punto. Todos creemos que Cristo viene, por eso le servimos. Ahora, es un tema muy controvertido, dado que este ha sido malinterpretado en el mundo cristiano. De manera que muchos creen que Cristo viene de manera secreta. Y además de eso, que ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y de la marca de la bestia. Me gustaría que a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, nosotros como cristianos humildemente podamos descifrar realmente cómo va a ocurrir la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será de manera secreta? ¿Será antes de que se manifieste el anticristo? ¿O será de manera visible y después de la manifestación del anticristo? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Hoy la Biblia, la palabra de Dios, nos dará la respuesta a todas estas interrogantes. Vamos primeramente a la carta primera que le hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 4 y sus versículos 16 y 17, y veamos qué nos dice el Señor allí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos que la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Primero que quién? Primero que los muertos que no son en Cristo, obviamente. Y que esto van a resucitar, dicho sea de paso, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Tengamos pendiente este evento o estos dos eventos que van a ocurrir de manera paralela, van a ocurrir en el mismo instante. Venida de Cristo y resurrección de los santos que murieron con la esperanza de recibir a su Salvador o verlo venir en las nubes de los cielos. La primera resurrección entonces es en ocasión de la venida de Cristo. Y la segunda resurrección, ¿cuándo va a acontecer? Llevemos este hilo, mis hermanos, porque a medida que vayamos adentrándonos en el tema, vamos entonces a ir respondiendo las preguntas que nos hicimos al principio. La resurrección tiene mucho que ver con la venida de Cristo, puesto que esta ocurrirá en ocasión de su venida, y ella nos dará respuesta a todas las interrogantes que nosotros nos hemos hecho al principio de este tema. Veamos entonces qué nos dice en Apocalipsis capítulo 20 y sus versículos 4 y 5. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, mis hermanos, ya vamos encontrando algunas respuestas a las preguntas que nos hicimos al principio. Si nos enfocamos en el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a ver que dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bueno, esa es una interrogante que quizás no nos las hicimos en la introducción del tema, pero sí me imagino que surgió en nuestras mentes, porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no dice allí cuándo resucitarán los otros muertos. Bueno, entonces en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 5, dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se está refiriendo entonces lo que dice el versículo 4 a la primera resurrección. Y si vemos desde el versículo 4 que dice que vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y habla de los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Ellos fueron decapitados, según el versículo 4, por no adorar a la bestia ni a su imagen y por no recibir la marca de la bestia precisamente. Entonces ellos resucitaron en la primera resurrección, porque los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces tenemos dos resurrecciones, una en ocasión de la venida de Cristo y una resurrección en ocasión después que pasen 1000 años. Entonces, ¿en cuál resurrección tú quieres resucitar? Si es que tenemos que ir a la tumba y descansar antes de que Cristo venga, ¿en la primera o en la segunda resurrección? Los que mueran en Cristo resucitarán en la primera resurrección, pero también dice que aquellos que no quisieron recibir la marca de la bestia, que aquellos que no quisieron adorar a la bestia, ni quisieron adorar a su imagen, también resucitarán en ocasión de la venida de Cristo, porque van a ser resucitados en la primera resurrección. De manera que nos está dando una pista ya con respecto a la gran tribulación, con respecto a la manifestación de ese poder de la bestia y de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. Nos dice que entonces la marca de la bestia, la imagen de la bestia, se va a levantar antes de la venida de Cristo, antes de la primera resurrección, porque estos muertos de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, dice que ellos resucitarán en la primera resurrección, y muchos de ellos fueron decapitados, fueron degollados por no haber adorado a la bestia ni a su imagen y por no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Pero sigamos adentrándonos un poquito más en nuestro tema y vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 29 hasta el 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La Biblia nos sigue confirmando a nosotros que la gran tribulación entonces tiene que ser antes de la venida de Cristo, porque dice que después de la tribulación de aquellos días, según el versículo 29 que acabamos de leer, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, y luego dice el versículo 30, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Después de la tribulación de aquellos días, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días, es que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, y que va a mandar a sus ángeles desde un extremo del cielo hasta el otro, hasta los cuatro puntos cardinales, a recoger a los salvados. La doctrina de que la gran tribulación va a ocurrir para los que se queden acá, esa no es una doctrina bíblica. No la hemos encontrado ni la vamos a encontrar en la Biblia, la palabra de Dios. Es una doctrina con una mala intención para que usted, amigo mío, hermano mío, para que yo no me prepare para lo que vendrá a esta tierra, para que yo pueda ser engañado, para que usted pueda ser engañado con la falsedad que trae la imagen de la bestia, con la falsedad que trae también la bestia y con la falsedad que trae el engaño de la marca de la bestia. Así que si tenemos una mente abierta y una mente receptiva, vamos a entender claramente que entonces hay algo que se trama detrás de todo esto con respecto a engañarnos en cuanto a la venida de Cristo. Porque los que enseñan que la venida de Cristo es antes de la gran tribulación, entonces tristemente están desinformando al pueblo de Dios, porque no va a ocurrir así. Según Mateo capítulo 24, versículo 29 hasta el 31, dice que después de la tribulación es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pero también en los textos que vimos que en Apocalipsis 24 dice que aquellos muertos que fueron decapitados por no adorar a la bestia ni a su imagen, resucitarán en la primera resurrección. Pero los otros muertos, que son los pecadores que no se arrepienten, entonces ellos van a resucitar después de 1000 años. Después que transcurran 1000 años, ellos entonces serán resucitados. Pero para tener un poco más de base bíblica, vamos a ver lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos textos de la Biblia nos aclaran muy bien y muy claro lo que estamos analizando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como si previera en el futuro, como si pudiera ver lo que iba a acontecer en lo adelante, porque sabemos claramente que el Señor se lo mostró, y previendo esas cosas, Él nos escribe y nos dice que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Pero ¿con respecto a qué? ¿Al error o con respecto a la verdad? No nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar con respecto a la verdad. ¿Y cuál es la verdad con respecto a este tema? Bueno, nos está diciendo que concerniente a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, está hablando de dos eventos: reunión y la venida de Cristo. Porque muchos podrán decir, bueno, no, es que nos vamos a reunir con Él a través de un rapto, a través de otra forma. Pero dice que no nos reuniremos con Él, ni tampoco vendrá, dice esos textos, hasta que venga primero el hijo de perdición, el hombre de pecado, y se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios, haciéndose pasar por Dios. De manera que no cabe duda que el anticristo, el hijo del pecado, el hijo de perdición, él se va a manifestar antes de que nosotros podamos reunirnos con Cristo. Ya vamos entendiendo un poco más y vamos aclarando nuestra mente sobre las intenciones que tienen aquellos que han introducido este tema de que Cristo viene antes de que se manifieste el anticristo. Hay muchos hermanos sinceros, muchos hermanos que incluso enseñan ese tema de esa manera, y son gente sincera que aman a Dios, pero no saben que tristemente han sido engañados por un enemigo que solapadamente ha introducido un tema que no tiene asidero bíblico. Ahora veamos lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo 2. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente, si el anticristo muere en ocasión de la venida de Cristo, si el Señor destruye al anticristo con el espíritu de su boca, si lo destruye con el resplandor de su venida, entonces no hay ocasión para levantarse una gran tribulación o una marca de la bestia post venida de Cristo. No puede eso acontecer, porque lamentablemente no puede haber otro anticristo. Dice que hay un anticristo, o existirá un hombre de pecado, hijo de perdición, que es quien levantará la apostasía y es quien llevará a cabo lo que llamamos la marca de la bestia, el sellamiento y todos esos acontecimientos que ocurrirán antes de la venida de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo nos está señalando en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y les invito que si desean en su casa pueden leer el capítulo completo, anote estos textos y analícelo en oración con el Espíritu Santo de su lado, que siempre está en disposición de enseñarle la palabra de Dios. Ahora respondamos otra pregunta: ¿visible o invisible? ¿Cristo viene de manera oculta o viene de una manera visible? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 y versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Efectivamente, si es como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, entonces está hablando de algo que se va a mostrar, algo que se va a ver, que va a ser visible. Porque podemos ver la venida de Cristo visiblemente viniendo en las nubes de los cielos, como dice en Mateo 24:30. También en el versículo 27 dice que será como un relámpago que se muestra en el occidente y se puede ver, que sale en el oriente y se puede ver en el occidente. Pero sigamos buscando más pruebas de que realmente la venida de Cristo es visible. Muchos han enseñado que la venida de Cristo
es de manera invisible, que vendrá en un rapto, que la gente será raptada, que serán levantadas de una manera misteriosa, se desaparecerán y el mundo se va a quedar viviendo personas aquí, se van a quedar vivos los que queden aquí y se van a quedar con el anticristo. Ya vimos que no hay una gran tribulación después de la venida de Cristo. Ese tema, esa pregunta ya quedó respondida. Si Cristo va a matar el anticristo, lo va a destruir, según dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 8 dice que va a ser destruido, entonces no hay ocasión para una gran tribulación después de la venida de Cristo. O sea, no va a haber un anticristo. Ahora, tampoco hay ocasión para una venida de Cristo ocultamente, porque dice que se mostrará, que será visible. Pero también hay muchos más textos que podemos analizar, que quizá no lo cubramos todo en este estudio. Pero veamos lo que nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y su versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este texto es muy utilizado por aquellos que presentan una venida de Cristo de manera oculta. Pues dicen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero dejan el texto hasta ahí. Pero el texto continúa. El versículo debemos leerlo completamente. ¿Y cómo dice el versículo? Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. La tierra se va a quemar. Los elementos que hay en ella también serán quemados. ¿Qué es lo que viene como ladrón en la noche? ¿Cristo? No puede ser Cristo, porque Jesús no es ladrón, ni tiene que venir ocultamente. ¿De quién se va a ocultar? ¿Para qué? Lo que viene como ladrón en la noche es la ocasión, es el momento que para muchos le va a ser de sorpresa, porque no van a estar preparados. Así como llega el ladrón que no avisa, así llegará la ocasión, el día de la venida de Cristo. Pero Cristo no viene ocultamente como ladrón en la noche. Ese versículo no quiere decir que Cristo está viniendo de manera secreta o de manera oculta. En ese versículo no cabe la palabra rapto, porque en ese mismo verso dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. En medio de un gran estruendo no puede haber algo secreto ni oculto. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella se quemarán. O sea, estamos hablando de un evento magnífico, un evento que todo el mundo podrá contemplar. Veamos entonces lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Efectivamente. Ahora sí podemos entender Apocalipsis 1:7, porque la Biblia no puede contradecirse. Dice que todo ojo le verá, hasta lo que les traspasaron verán a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Cristo no viene de manera oculta, no viene como ladrón. Él, quien viene como ladrón, es el día, la ocasión. Cristo viene visiblemente. No hay, en la palabra de Dios no encontramos la expresión rapto. No existe la palabra rapto. Y yo reto a cualquier hermano que la encuentre, que me la haga llegar. Si encuentra un texto en la palabra de Dios que diga que Cristo va a raptar su pueblo, si dice seremos arrebatados juntamente con ellos,
En 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los que estamos vivos seremos arrebatados con los muertos en Cristo, aquellos que resuciten. Cristo viene de manera visible y entonces nosotros podremos verle venir en la nube de los cielos. Pero con estos textos que hemos estudiado, con estos textos que hemos analizado, entonces vemos cómo es la palabra de Dios tan congruente, tan especial, tan específica, que nos explica claramente los acontecimientos, cómo van a acontecer, y no vemos contradicción en ellos. Sin embargo, cuando anexamos una teoría, cuando anexamos una creencia la cual no tiene asidero bíblico, entonces sí vamos viendo en la palabra de Dios contradicciones, porque la palabra rapto no aparece, la gran tribulación después de la venida de Cristo tampoco aparece. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Yo entonces extiendo la pregunta: si somos raptados y somos levantados de manera oculta, entonces ¿en qué ocasión es que vamos a ser levantados juntamente con los muertos en Cristo? Porque los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces, en ocasión de la venida de Cristo, dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Dentro de ellos, según Apocalipsis 24 y 5, dice que se levantarán muchos que fueron decapitados por no recibir la marca de la bestia. O sea que ya la marca de la bestia se implantó, ya la marca de la bestia comenzó a colocarse antes de que Cristo viniera, y ellos murieron por causa del testimonio y por guardar la palabra de Dios. Aquí no queda entonces ocasión para una gran tribulación después de la venida de Cristo. Ellos son resucitados en la primera resurrección, en ocasión de la venida de Cristo, y son levantados juntamente con los que estemos vivos para ese momento. También vemos que que la venida de Cristo es visible, que la venida de Cristo es de manera visible, según lo vimos en Mateo capítulo 20 versículo 27, en Mateo capítulo 20 versículo 29 y 30, que dicho sea de paso, el versículo 29 me dice que va a ser después de la tribulación de aquellos días. También podemos verla en 2 de Pedro 3:10, que dice que va a ser con gran estruendo y que los elementos ardiendo quedarán deshechos. Y vemos cómo ese texto se coordina y combina claramente con 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8. Porque en el versículo 8 dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, hablando del anticristo. Y el versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Pedro dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, la tierra y los elementos que hay en ella serán quemados. Cómo esos dos textos se fusionan y hablan tan claramente del mismo tema, tan congruentemente, porque habrá fuego, habrá destrucción, la gloria de Cristo, el pecador no la va a poder resistir, el anticristo no va a poder resistir la gloria de Cristo cuando Él venga, y va a ser destruido. De manera que Cristo viene visiblemente y podemos entonces nosotros decir con gran gozo, como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá a Cristo. Mi Cristo no viene ocultamente, mi Cristo no va a raptar a nadie. Mi Cristo viene a levantar su iglesia porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no se va a esconder, Él no tiene por qué venir secretamente. Él viene como Rey de Reyes, como el Rey del universo, vencedor y para vencer. Dios te bendiga, hermano. Que la gloria del Ser Eterno que habita por sí mismo te ilumine con su luz
Es el sincero deseo del Ministerio Luz del Cuarto Ángel. Agradecemos la atención que nos dispensa y te animamos a que nos llames si tiene alguna inquietud o alguna sugerencia a los teléfonos 809-597-3163 y el celular 829-255-1812.